Hola, somos el grupo 17 y vamos a presentar el proyecto de la estación sensorial móvil. En primer lugar, hablaremos de la parte hardware, en concreto sobre la electrónica y sus conexiones. La PCB se compone de pequeños circuitos que están conectados en paralelo. Por un lado tenemos el circuito de iluminación que está compuesto por una serie de resistencias que suman 60 ohmios y dos LEDs en serie. Y para cerrar el circuito tenemos un transistor que está directamente conectado a la placa. Por otro lado tenemos el buzzer pasivo que tiene una toma a tierra y su respectivo pin para ser controlado. Compartiendo tierra con el buzzer tenemos el sensor de infrarrojos que tiene también su pin para ser controlado. Y por otro lado está el sensor de ultrasonidos para medir la distancia y que comparte tierra con el sensor de luz que está aquí y a su vez se compone de un fotorresistor y una resistencia. Este circuito actúa de driver de los motores, tiene 4 pins hacia la placa para ser controlado y 2 pins para ser alimentado. Es alimentado por esta batería de 3 voltios. Es de 3 voltios porque estos motores tienen 1,5 voltios de consumo y están un poco sobrealimentados para mejorar la movilidad. La placa de Arduino debe ser alimentada entre 7 y 12 voltios. Para ello hemos utilizado otra batería recargable de 12 voltios que ahora mismo da una salida de 9 voltios y que está unida a la placa por los pin bin y ground y está controlado el flujo por un interruptor. Aquí tenemos unos esquemas de los distintos circuitos. El circuito de LEDs tiene un transistor PNP que controla el flujo y dos LEDs en serie. Como queríamos unos 35 miliamperios de intensidad de corriente, pues sabíamos que teníamos 5 voltios de entrada y como con los LEDs caía como unos 3 voltios, nos quedamos en 2 voltios finales. Pues entonces aplicamos la ley de Ohm y conseguimos el resultado de que tenemos que aplicar una resistencia de 57 ohmios más o menos. Pero como no es un valor comercial, tuvimos que adaptarlo a 60 ohmios, que los conseguimos poniendo en serie tres resistencias de 20. El circuito de fotorresistor, el LDR, es muy simple, es un circuito bastante estandarizado, que es un LDR seguido de una resistencia de 100 ohmios que reduce un poco la intensidad de los 5 voltios y un pin que va a una entrada analógica de la placa para controlar el nivel de la corriente. Finalmente pues, tenemos el circuito del movimiento que está formado por la placa del driver de motores que ya viene hecha con sus pines de control y pues en la entrada en la entrada a positivo y a negativo del voltaje. Tiene sus dos motores conectados y en nuestro caso pues está alimentado con 3 voltios. El circuito total se podría ver representado por este esquema. Se puede ver que todo está conectado en serie para ser alimentado con 5 voltios. Esto es el sensor de ultrasonido para medir la distancia con sus dos pines a la placa, el de eco y trigger. El sensor de infrarrojos con su pin a la placa. Y bueno, pues aquí tenemos los otros circuitos que describimos antes. El LED, que bueno, tiene su entrada de 5 voltios y a tierra con su pin. Y lo mismo para el LDR. También tenemos que tener en cuenta el buzzer, que comparte ground con el resto del circuito y más específicamente con el sensor de infrarrojo y con su pin a la placa. Y bueno, pues aquí aparte tenemos el circuito de movimiento que era el compuesto por los motores y el driver con sus pines de control y su entrada de 3 voltios de una batería distinta. En segundo lugar, se hablará sobre el funcionamiento de la estación sensorial móvil. Es importante mencionar que la ESTM tiene 4 modos distintos: el automático, el manual, la alarma y el piano.
y cuenta con un LDR que enciende un LED en todo momento siempre que haya poca luz. Como se puede observar, cuando se utiliza el modo automático, el coche avanza sin necesitar que se presione ningún botón. Tras encontrar un obstáculo, la estación sensorial móvil se detiene y gira hacia la derecha para retomar su rumbo. Además, en el modo manual, se puede observar cómo el usuario hace avanzar el coche desde fuera de plano, gira y luego avanza hacia la cámara. Como se puede observar, el coche presenta dos LEDs en la parte frontal, ¿vale? Y cuando se le aparta la luz, se ve que se encienden para simular unos faros nocturnos. Sin embargo, el umbral sobre el que se encienden las LEDs es variable, por lo que cuando se le enchufa la luz y se sube el umbral, la luz se mantiene encendida. También se incluye un modo piano, con el que al tocar los botones del mando se pueden tocar diferentes notas musicales. ¿Vale? Y cuando se presionan los botones de volumen se puede editar la frecuencia sobre la que trabaja este modo piano. De este modo bajamos la frecuencia y ahora podemos tocar una melodía diferente con otra frecuencia. La estación sensorial móvil también incorpora un modo alarma en el que hace un pitido cuando tiene un obstáculo lo suficientemente cerca. Entonces cuando se activa empieza a emitir este sonido que se le puede subir o bajar la frecuencia. Y también se puede editar la distancia a la que funciona, por lo que si ahora acerco un poquito más el obstáculo, vuelve a hacer ruido. Y cuando se aleja para. Por último, se verá la implementación del software. En primera instancia tenemos guardado todas las variables y pines asignados, así como las diferentes constantes que vamos a referenciar posteriormente. Después de toda esta configuración previa, definimos un setup sencillo en el cual simplemente definimos qué pines van a servir como entradas o salida y hacemos una pequeña configuración inicial, por ejemplo configurando el puerto serie. Ahora, en el void loop, el cual va a estar repitiéndose indefinidamente en nuestro circuito, definimos nuestra propia máquina de estado. Primero, comprobamos la señal del infrarrojo y hacemos un switch, el cual llama a la función asociada a cada estado en base a la señal infrarroja determinada. El resto de funciones están definidas fuera del loop, ya sea en referencia a la funcionalidad propia del estado dado. La función idle hace de nexo, por así decirlo, y es el modo de funcionamiento que viene predeterminado en el sistema. Consiguientemente tenemos la función de navegación, o el modo de navegación, en el cual definimos a su vez dos tipos de comportamientos. Por la nomenclatura que hemos utilizado, estos comportamientos los llamamos estados y a los estados reales del sistema los llamamos modo. Un simple uso del nombre. Bueno, en este modo la estación navega automáticamente haciendo uso de estos dos comportamientos de navegar hacia adelante y girar. En tercer lugar tenemos el modo o estado de control, el cual usamos para de forma manual definir el movimiento de la estación hacia un lado o hacia otro. Hacemos uso de funciones para definir estos movimientos, las veremos más adelante. Finalmente tenemos los modos de alarma, el cual hace uso del sensor de distancia del zumbador, y el modo piano, en el cual configuramos la llegada de nuevas señales de infrarrojo como notas y diferentes configuraciones para el zumbador. Los diferentes modos son altamente configurables en base a las señales infrarrojas que le enviemos. Por ejemplo, en el modo alarma, que no lo había dicho antes, podemos definir la distancia de detección y la frecuencia del sonido dado. Tras la implementación de estas funciones principales, simplemente nos quedamos con varias funciones auxiliares que nos ayudan a dejar el código más ordenado y segmentado. Desde las funciones que había nombrado antes para definir el simple movimiento, hasta funciones que nos ayudan para calcular el valor del infrarrojo o calcular el valor del sensor de distancia.